corrupción, entendida como un abuso del poder o una mala conducta de los gobernantes, ha existido desde el nacimiento de la civilización, tal y como lo demuestra la propia historia. Asimismo, hoy en día no es extraño encontrar diariamente en la prensa noticias sobre corrupción, y en las democracias occidentales esta es vista como un importante motivo de descrédito. Precisamente nuestra invitada, en su ensayo, que le ha llevado a obtener el título de doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, analiza los índices de percepción de la corrupción política y administrativa y se pregunta por qué son mayores en el sur que en el norte de Europa. A partir de esta premisa, su investigación le llevó a plantear la hipótesis de que tal vez el origen último se encuentre en cómo la religión y la filosofía han modelado dos visiones completamente diferentes de entender la esencia humana en el occidente cristiano. Pero, ¿qué perfil presenta el español corrupto? ¿Cuál sería la motivación principal que lleva a la corrupción política y administrativa? ¿Por qué el sur de Europa es más corrupto que el norte? ¿En qué sentido el germen primigenio de dicha corrupción lo podemos encontrar en el antiguo Egipto y en el concepto de su diosa Mat? ¿En qué sentido la corrupción inarmónica que se ha dado en los países del sur de Europa respecto a los del norte pudo dar inicio con el cristianismo? ¿Qué papel han jugado, por ejemplo, las sociedades secretas en esa corrupción inarmónica? ¿Qué datos podrían afirmar que en los países protestantes hay menos corrupción que en los países católicos? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Ibiza Melián, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, escritora y autora de La corrupción inarmónica, disponible en Amazon. Ibiza Melián, muy buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Qué gusto hablar contigo, Ibiza. Gracias. Y te tengo que felicitar porque la obra no solamente nos ha encantado a todo el equipo, porque la hemos leído todos, yo estoy por la segunda vez que voy a leerla. Pues bueno, hoy me acabas de llenar de alegría. Muchas gracias. Después de tanto tiempo trabajando, eso siempre es un honor. Pero de verdad, el honor es nuestro tener autores de tu talla, querida Ibiza. De verdad, qué trabajo, qué ensayo tan bien trabajado, tan bien presentado. Bueno, estamos hablando de un trabajo, de un ensayo que te ha llevado a conseguir tu doctorado. Sí, han sido años de estudio. Y como todo tiene su precedente, porque quizás esta obra no hubiese surgido si no hubiese sido de otras anteriores. En sí, este trabajo, para escribirlo, me llevó 3 años y medio, pero no partía de cero, y eso tengo que decirlo que es verdad. Ya había escrito otro libro anterior que se llamaba La corrupción en España y sus causas, donde había un capítulo que se titulaba La utopía del gobierno de los mejores. Y ahí planteaba más o menos someramente esa distinción entre el norte y el sur. Además escribí otro libro que se llamaba La hermandad de Doña Blanca y se basaba en una supuesta, la protagonista era la reina Doña Blanca de Borbón, y de lo que se trataba supuestamente era una sociedad secreta en España que buscaban la regeneración de España, pero emulando los manifiestos Rosacruces. El primer manifiesto Rosacruces de la Fama Fraternitatis, en el que querían regenerar lo que era Europa cuando se separa el cristianismo entre los protestantes y los católicos. Y tengo que decir que tuve la suerte de, cuando fui a presentar ese libro, que se basaba, como digo, en esos manifiestos. Yo tengo que reconocer que yo no pertenezco a ninguna sociedad iniciática, pero cuando fui a presentarlo, ya que se basaba en ellos y el lema era el rosacrucismo, pedí a la sociedad, me puse en contacto con la Sociedad de los Rosacruces si podían presentar el libro. Tuve la gran suerte de que sobre la marcha me contestaron que sí, y a partir de ahí empecé a tirar el hilo y empecé a descubrir un poco todo ese entramado filosófico e histórico. ¿Dónde te ha llevado, aparte de esta tesis doctoral y aparte de este trabajo que podemos leer hoy de Ibiza Melián, La corrupción inarmónica, que encontramos en Amazon?
Yo la verdad es que siempre, yo me gradué en Derecho, tengo un máster en Derecho de Administraciones Públicas, he sido además concejal durante 12 años y digamos que en un determinado momento me planteé, ¿no?, que ¿por qué la sociedad pasa lo que pasa? Y que muchas veces pensamos que esos desvíos de la administración pública que se dan son, pues bueno, pues como aquel es malo, pues aquel lo comete. Y al final te das cuenta que hay un pensamiento colectivo. Pues a través de ese hilo empecé a indagar en toda esa parte, como digo, de los libros que he publicado, que hasta ahora han sido 11, y uno tras otro me llevó hasta ese momento. Y yo creo que el valor simbólico y el valor de los libros, si no se tiene en cuenta en los estudios, nos va a llevar a razonamientos que no son ajustados a la realidad. Y ya lo veíamos en el Renacimiento, al final de lo que se trataba era tener un conocimiento holístico, lo que es una visión generalizada de lo que ocurría realmente para entender la sociedad. Sin embargo, cada vez vemos que las sociedades se estancan más, vas a nichos de mercado, a nichos de especializaciones y deja fuera todo lo demás. Yo creo que en este momento y en el siglo XXI, afortunadamente, tenemos una época increíble donde el alcance de los conocimientos hasta la mano de cualquiera, y que vamos a ver cómo una parte, la racional, y otra parte, la que se llamaba espiritual en su momento, tiene que converger si queremos entender ciertos problemas de la sociedad actual. Si no, no los vamos a llegar a comprender plenamente. Porque como decimos, nosotros somos mucho de, bueno, esto ocurrió porque aquel es malo. Y la verdad que no. Eso es el mínimo de los casos. Claro, claro. Bueno, antes de abordar algunos de los conceptos que expones en tu ensayo sobre la corrupción, hay que apuntar que con anterioridad, como bien decías, a escribir tu obra, examinaste 158 sentencias condenatorias emitidas por el Tribunal Supremo Español con la intención de obtener, pues no sé, una especie de fotografía clara de la corrupción política y administrativa existente. En este sentido, Ibiza, ¿qué perfil presenta el español corrupto según tu análisis? Sí, muchas veces creemos, primero tenemos, debido a la lucha política que se utiliza de los casos de corrupción, y yo creo que está haciendo un grave daño, primero a los derechos, porque para querer solventar un problema terminamos socavando otros derechos inalienables como son el derecho a un juicio justo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a no tener un trato degradante. Vemos cómo se conculcan cada día, se habla de sentencias ejemplarizantes, cuando realmente si hay igualdad ante la ley, no se podría hablar de eso, ni justicia social. Estamos en una sociedad liberal, no un Estado utilitarista. Un Estado utilitarista sería aquel en el que si todos nos sentimos satisfechos o la mayoría se siente satisfecho, pues podríamos decir que vamos a decidir entre todos, supuestamente democrática, el que de los que lleven las camisetas lilas, pues a eso no los vamos a permitir entrar. Todas esas cosas, hay unos derechos que no se pueden bajo ningún concepto alterar, y vemos como determinados términos conculcan esas bases primordiales del Estado liberal. Pues al analizar todas esas sentencias y ver realmente, vemos que primero eso que se dicen, ¿por qué este partido es más corrupto que el otro? No, lo único que hace falta para la corrupción es tener el poder ejecutivo, y los hay de todos los signos y políticos, claro, y de todas las ideologías, de un lado y de otro, claro, con lo cual eso no tiene base ninguna. Claro, porque según tu análisis entonces de las resoluciones judiciales, ¿cuál sería la motivación principal que lleva a la corrupción política y administrativa entonces? Y lo que tengo que decir, que muchas veces creemos que son los políticos los que cometen el latrocinio, es decir, me meto el dinero y me lo quedo en el bolsillo, y muchas veces nos damos cuenta que no es el político, sino que se dan más en casos de funcionarios. Primero vemos que donde más se producen los temas de corrupción son los ayuntamientos, y esto tiene una explicación lógica, porque son las administraciones locales las más abundantes. Recordemos que España tiene 8.000 y pico administraciones locales, cuando por ejemplo con 47 millones de habitantes, cuando por ejemplo Inglaterra con 60 millones tiene 360 administraciones locales. O Alemania, que tiene, nosotros no sé los que tenemos, para 50 millones de población española, creo que tenemos 400.000 políticos, y en Alemania, que están pues no sé si son por 70 o 80 millones, creo que son 200.000 o muchos menos, ¿no? Exacto,
muchas veces, de todas formas, es verdad que en estas administraciones locales muchos de los concejales no cobran, no es el gasto, pero bueno, se están creando administraciones mucho más grandes. Incluso las diputaciones en el resto de Europa prácticamente no existen. Nosotros tenemos las mismas de 1812. El último caso del sur europeo que se eliminaron las diputaciones lo vimos en Italia, y ya sabemos quién lo llevó a cabo, que fue Monti, lo que le pasó en las elecciones, ¿no? Yo creo que en España se ha aprendido un poco de eso. Y después vemos también en los casos de corrupción que muchas veces la motivación principal es mantener la sociedad tribal, el clientelismo político, pero quizá ni siquiera con esa maldad que creemos que hay. Cuando son administraciones pequeñas, pues vemos cómo se les dan puestos a los amigos, a los conocidos. Al final eso es corrupción. Eso cuando son administraciones pequeñas. Cuando ya va siendo más grandes, pues claro, esas redes clienterales no pueden llegar a todos lados. Pues ¿qué pasa ahí? Pues se mantiene al final la financiación, presuntamente financiación ilegal, para mantenerse en el poder. De lo que se trata es de mantenerse en el poder y de mantener a los grupos que te han upado al poder, mantenerlos controlados. Frases de los puestos de trabajo para los de aquí. Al final, si analizamos esas frases, eso sería en sí un delito, porque si la Constitución dice que tienen que ser para todos iguales el acceso a la administración pública por mérito y capacidad, tú en ninguna región de España podrías decir el trabajo por aquí, para los de aquí, porque cualquier persona se podría presentar. Entonces, frases como esa ya vemos que no serían correctas. Incluso cuando vemos que estamos dentro de la Unión Europea y se abre un proceso público de licitación, sabemos que se puede presentar cualquier empresa de la Unión Europea aquí y dentro de unos baremos puede optar y ganar ese concurso. Pues cuando volvemos a oír instancias en determinados círculos, pues el trabajo que se lo queden los de aquí, los de las empresas de aquí, pues tampoco sería correcto. Claro. Al final se trata, mira, voy a poner un caso de un ejemplo que había un municipio muy pequeñito donde el alcalde tenía una limpiadora que tenía unos 60 y pico años. Entonces la limpiadora, imaginemos la situación, una señora mayor, ya cansada, con todas las circunstancias que habría pasado, y entonces le dice al alcalde, claro, que ya está cansada, pero no se puede jubilar porque no ha cotizado los suficientes años. El alcalde le dice, mire, no se preocupe, no venga a trabajar, que el ayuntamiento le paga el sueldo hasta que usted se jubile. Cuando hay un cambio de elecciones, el alcalde pierde las elecciones, llega una nueva corporación y empiezan a revisar los datos y ven eso. Eso estábamos hablando que es malversación de caudales públicos, porque malversación de caudales públicos no solo es que tú te metas el dinero en el bolsillo, sino que lo utilice para otro fin que no sea el expresamente solicitado por la administración pública. Pues al alcalde lo condenaron. Al principio, cuando él va a los medios de comunicación, dice que es que él había hecho justicia social, pero claro, estaba fuera de los parámetros de la legalidad. Entonces, eso podríamos verlo como maldad, como estamos diciendo. Quizás sería esa mentalidad tribal de mantener a la tribu. O, por ejemplo, en un pueblo vemos que hay gente que no tiene trabajo, que además pues nosotros nos quitamos todos los procedimientos legales y los contratamos. Ha habido casos de sentencia de un partido, estoy recordando, que contrató en unas mismas elecciones municipales 100 y pico personas, y al final la mayoría eran apoderados e interventores de su partido político. Pues muchas de las denuncias que hay son exactamente esas, o utilizar medios de la administración pública para lo que no están específicamente registrados. No obstante, Ibiza, escuchándote, ¿por qué el sur de Europa es más corrupto que el norte? Se pueden llevar a no sé, sentirse aludidos mucha gente que vive en esas poblaciones, ¿no? ¿Tiene algo que ver la propia visión de la esencia humana que se ha inculcado, no sé, durante siglos en el sur, o por qué? Sí, mira, quiero decir que esto muchas veces hay gente que dice, pero nos estás diciendo que somos peores. No, ni estamos diciendo que son peores ni son mejores. Como cualquier empresa, cuando se va a instalar una radio o cualquier empresa, lo que se hace es un análisis de mercado, un análisis DAFO, en el que tú ves tus debilidades y tus fortalezas. Pues nosotros tenemos que, como sociedad, analizar nuestras debilidades para ver qué ocurre exactamente. Eso no es ni bueno ni malo, ni se trata de buscar, porque el pasado no se puede cambiar, un chivo expiatorio. Se
se basa en qué somos débiles. ¿Cuál es la diferencia? Que en el norte de Europa son exactamente igual que nosotros y donde pones todos los humanos todos somos imperfectos, pero el sistema se ha blindado. Entonces ellos lo que dicen es, vamos a garantizar la separación de poderes, porque en cualquier situación lo lógico es que tú tiendas como ese señor, ese alcalde que al final contrató a esa mujer de 62 años, a lo mejor le dio pena, pero no puede utilizar la administración pública para lo que él crea conveniente, porque al final él simplemente es un administrador de los recursos de todos. Entonces lo que hacen en el norte de Europa es garantizar la separación de poderes. Por ejemplo, en el caso incluso, como en el caso de Estados Unidos, lo que se hace, no se utiliza la figura del alcalde fuerte, que es la que está en España, que prácticamente tiene plenos poderes en los ayuntamientos, sino se utiliza el city manager, que es como un gestor, y los políticos únicamente se dedicarían al pleno, a legislar en ese pleno. Inclusive, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de los concejales, el número de los concejales son mucho menores que lo que pueden ser en España. A lo mejor un ayuntamiento de grandes dimensiones puede haber seis concejales o demás. Aquí estamos hablando de que hay municipios donde hay 21, 17, con 10.000 habitantes, ya pasan, creo que son a 17, de más de 21 con 20.000 y demás. Entonces vemos cómo se incrementa. Después tenemos otro problema en la administración pública. Como no hay esa mentalidad, los estamentos o los órganos que deberían controlar a las administraciones públicas, por ejemplo, estamos hablando del Tribunal de Cuentas o demás, existe la libre designación. ¿Qué es la libre designación? Que en vez de los cauces reglamentarios o de los cauces lógicos, que es por méritos y por capacidad, en un determinado momento, por acceder a una plaza de funcionario, tú puedes escoger dentro de esos funcionarios a quién quieres tú en esos puestos. Entonces, si el propio político escoge al que quiere poner en esos órganos de control, pues no sería lógico. Llámese, por ejemplo, en el caso de secretarios, interventores en ayuntamientos, como hemos dicho, en el tema del Tribunal de Cuentas, al que se estamos poniendo ejemplo, habría que mirarlo pormenorizadamente. Entonces, vemos como no existe esa separación, ese concepto, y cada vez que nos vamos a unas elecciones, intentamos buscar por qué esta persona supuestamente es la mejor para gobernar, el Mesías que nos salve de todos los malos. Todos somos imperfectos, todos nos equivocamos y todos tenemos debilidades. Entonces, es la misma organización, el mismo sistema el que se tiene que blindar. Y de ahí es donde yo parto, que tenemos una concepción idolátrica del poder. Creemos que un ser va a ser perfecto. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cada vez que elegimos un político, como no existe nadie perfecto, supuestamente solo hay uno, y si crees en él y no de este mundo, los demás todos tenemos imperfecciones. Entonces, cada vez que elegimos un político, se equivoca en algo y caemos en el desaliento, vamos a elegir otro. Entonces, ¿qué crea eso? Una mayor desafección. Por ejemplo, si nos preguntamos, ¿alguien conoce quién es el presidente de Noruega? ¿De Finlandia? Son como democracias un poco aburridas porque nadie conoce, no hay histrionismo, nadie conoce realmente quiénes son esos políticos, porque la sociedad está bastante pautada. ¿De qué se trata? De que aunque llegue al poder el mayor sátrapa, no va a poder hacer absolutamente nada porque el sistema está blindado contra ellos. Incluso en el sur de Europa se permite que los funcionarios accedan al poder y vuelvan otra vez a funcionarios. Si resulta que tú, que eres funcionario, quieres que te pongan que es también un sistema de control, y quieres que te pongan en unas listas, tú vas realmente a controlar al político del que depende que te pongan unas listas. Pues a lo mejor no. Por ejemplo, esto en Alemania no se permite. En Inglaterra se llama civil service y no se permite. Tú tienes que ser un funcionario que no te puedes presentar a las elecciones. Y si tú algún día te quieres presentar a las elecciones, pierdes tu plaza. No puedes volver a la administración pública. O no puedes volver a tu puesto, tendrías que volver a presentar otra vez. Entiendo. Bueno, y entonces, en tu indagación sobre el germen primigenio que provoca esta disonancia entre los europeos del norte y los del sur, te ha llevado a investigar como punto de partida al antiguo Egipto, creo entender, y a la propia diosa Amat. Cuéntame, Sí. ¿por qué? Bueno, empezamos que el primer monoteísmo, por eso como veía que había una concepción idolátrica del poder que no tenían en el norte, que no significa que los del norte de Europa sean mejores ni muchísimo menos, ¿de dónde partió eso? ¿Dónde hubo esa diferencia? Pues empecé a indagar desde el antiguo Egipto, que fue el de Akenatón el primer monoteísmo.
Entonces vemos como la reminiscencia de Akenatón de lo que se trataba era de la bondad, de la máxima libertad, y en esa religión egipcia de la que al final bebió Occidente estaba la diosa Mat. La diosa Mat era la diosa de los jueces, como todos sabemos, y la diosa Mat era la que ponía la pluma en la balanza ante el juicio de Osiris. Si la balanza se desnivelaba, pues sufrirías el mayor de los tormentos. Si se equilibraba, pasarías al paraíso. En el cristianismo esto se adoptó por el arcángel San Miguel, y hoy la balanza es el símbolo de la justicia. La diosa Mat era la diosa de los jueces que tenía que preservar la armonía. Entonces Akenatón y todas estas figuras de lo que se trataba era de vivir en base a la Mat, de vivir conforme a la Mat, que todo fuera en perfecta armonía, es decir, no se podía nada desequilibrar, no podíamos pasar de un estado a otro. Entonces todo este pensamiento que se filtró del antiguo Egipto, como los libros del dios Tot, del dios egipcio Tot, en el que se suponía que era el eterno compañero de la diosa Mat, al final ese pensamiento se filtró a los griegos. Los griegos lo reinterpretaron en el hermetismo. Y en Alejandría, supuestamente los libros del dios Tot se perdieron y los griegos hicieron su reinterpretación en el corpus hermético, que se filtró en toda esa zona y penetró también a través de los árabes y demás. Encontramos igualmente ese conocimiento esotérico que pasa a los griegos. Los griegos dirán que los únicos sabios eran los egipcios, y ellos simplemente se podían llamar filósofos, que eran los eternos aspirantes a conseguir la sabiduría, porque quien tenía que preservar esa armonía en Egipto mantener la armonía de la diosa Mat, eran los magos del Estado egipcio, que es esa supuestamente filosofía, el gobierno de los mejores, en la que se basará Platón para hablar del gobierno de los filósofos, que también mucho después lo encontramos en Saint-Yves de l'Abri, donde él también hace referencia a ese supuesto gobierno de esa gente, de esa élite. Bueno, pues lo que estamos diciendo, Pitágoras recibe todo ese conocimiento y los pone en los pitagóricos, después Platón lo lleva a cabo en los cursos acerca del bien, y es Platón el que ya va desgranando, y todo ese pensamiento pasa después a Europa. ¿Cuál fue el problema? Que Platón planteó primero ese gobierno de los filósofos en base a esa teoría, pero se dio cuenta de que al final eso iba a llevar a populismo, primero a gobiernos oligárquicos y después a populismo. Entonces basó su última obra es Leyes, en el que dice, mejor es no dejarle el gobierno a los filósofos porque todos nos equivocamos y todos somos imperfectos, y basar nuestro gobierno en leyes justas, abstractas y que valgan para todo, independientemente de la procedencia. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegan los romanos, lo que se filtra a Europa es precisamente no esa obra de leyes, sino la obra de la república, del gobierno de los filósofos, esa élite que tendría que gobernar a los mejores. Recordemos que los romanos además derivan de la democracia inicial de la que estaban los griegos, derivan al estado del príncipe, en el que su procedencia supuestamente era divina, y todo lo que él gobernara o todo lo que él dijera estaba perfecto y era la ley. Cuando los romanos caen, ¿quién es el que lleva todo ese conocimiento a Europa, a Occidente? El cristianismo. Y recordemos el pivote del cristianismo, porque yo creo que es importante recordar esa teología. Lo primordial para los cristianos creían que el fin de los días iba a llegar, que era la restauración del Israel, donde vendría otra vez Cristo y se produciría la parusía y nos salvaríamos todos. Entonces, para que eso llegara, había que convertir primero al máximo número de gente. Es decir, se tendrían que hacer en realidad lo que era la promesa que le hizo Dios a Abraham, que lo convertiría en padre de muchas naciones. Por eso la misión de la evangelización es primordial en el cristianismo. Segundo, el cristianismo que se terminó llamando católico, que católico quiere decir universal, precisamente por eso, porque tenía que llegar a todo. Y tercero, no se tenía que fraccionar el grupo, porque si el grupo se fraccionaba, no llegaba a la parusía, no llegaba a la siguiente venida de Cristo. Entonces, para que no se fraccionara el grupo, ¿qué hicieron los cristianos? Los cristianos lo primero que hicieron
fueron controlar quién decía el dogma, lo que se decía y lo que se tenía que decir y lo que se tenía que opinar. Entonces se creó el canon, se nombraron a los obispos eran los únicos que podían transmitir el mensaje y ellos decían lo que se tenía que decir. Entonces se terminó por constituir la gran iglesia, que era la que controlaba. Y si en todas estas corrientes, en egipcio, en los pitagóricos, en los órficos, en Platón, había una conexión directa con la divinidad, es el hombre a través del propio autoconocimiento, el hombre y la mujer, el ser humano, a través de su propio autoconocimiento, el que accede a la divinidad, lo que cada cual quiera crear lo que es la divinidad. En el cristianismo dice no, primero se pone a la figura de Cristo, que es el acceso a la divinidad, es decir, el intermediario a la divinidad, y al final se termina por suplir la figura de Cristo por la gran iglesia. Solo podemos llegar a la divinidad a través de la gran iglesia. Entonces, si el judaísmo, y después lo equiparará el protestantismo, el acceso es directo a la divinidad, no necesitas de ningún intermediario, los católicos necesitan de un intermediario, y ese intermediario era la gran iglesia. Y recordemos, eso es importante, que tenía que su explicación en ese contexto. Ellos lo que no querían era que se fraccionaran el grupo. Por ejemplo, los protestantes vemos que hay muchísimos grupos, sin embargo los católicos se han mantenido monolíticos porque al caer el Imperio Romano ellos tuvieron que ejercer la base de poder temporal y poder espiritual. Incluso ellos otorgaban el poder temporal a través de la Iglesia. Bueno, pues como decimos, ellos mantienen todo esto férreo y vemos, tuvieron un gran éxito porque lograron organizar todas las tribus que había en Europa, lograron organizar bajo un mismo concepto. Sin embargo, el pensamiento que venía, como decimos, de Egipto, de los griegos, ese pensamiento esotérico se terminó infiltrando en Europa. Primero pasó a través de los árabes pasó a través de España, recordemos Toledo, que se le llama la ciudad de las tres culturas, donde se tradujo muchísimo conocimiento de esto. Y después recordemos que en el Renacimiento se vuelve a rescatar todo este conocimiento por Marsilio Ficino, la escuela de Florencia, y se vuelve a emerger. Sin embargo, la Iglesia, ¿qué es lo que pasó? Para que el grupo no se fraccionara, se vio obligada a condenar todos estos movimientos como tipo de herejía, porque claro, si cada uno accedía a la divinidad, al final cada uno podía interpretar cosas distintas y se fraccionaba el grupo, y eso es lo que ellos no querían. Entonces, de todos estos movimientos se mantuvieron, digamos, en círculo cerrado, de Marsilio Ficino, como decimos en la escuela florentina, cuando llega el Renacimiento, de ahí pasan al iluminismo Rosacruz, del iluminismo Rosacruz a la masonería, de la masonería al martinismo, y en todos estos conocimientos lo que se decía era que se tenía que llegar a la máxima libertad. La máxima libertad era, recordemos el axioma, el imperativo categórico de Kant, es que tú tienes que hacer el bien por el bien mismo. Es decir, si los católicos cuando cometían algo malo iban al confesor y el confesor les decía, bueno, pues esto o lo otro, tienes que decirte tantos Padre Nuestro, le imponía una pena, lo que decía el imperativo categórico de Kant es que olvídate de leyes o olvídate de algo exterior. Eres tú el que tienes que darte unas premisas y unas convicciones, y bajo ningún concepto puedes traicionar tus propias convicciones. Cuando tú logres eso es cuando realmente seas libre. Da igual que estés en una cárcel en un otro sitio, porque tú has actuado conforme a tus propias convicciones. Pongamos el caso de que decía él, en el caso extremo, ¿no? Michael J. Sandel, por ejemplo, ha hecho, que ganó el premio Princesa de Asturias hace un par de años. Él decía un ejemplo en su libro Justicia, hacemos lo que debemos, de que si los nazis llegaban a tu casa y tú tenías escondido a un judío, ni siquiera en ese concepto tú podías mentir. Tú podías decir otra cosa, no decirle que estaba allí, le podías decir otra cosa, pero no podías mentir, porque el mentir significaba que habías traicionado tus principios. Entonces, si tú te impones eso y actúas correctamente, da igual el resto de leyes. Y dentro del cristianismo sí es verdad que hubo una corriente y hubieron muchos movimientos de esto. Recordemos que el Papa Gregorio también quiso reformar toda la Iglesia, porque claro, al final se terminó
mezclando el poder temporal y espiritual, y su revolución, o digamos su reforma, la llevó San Bernardo de Claraval, y San Bernardo de Claraval recogió toda esta mística. Es más, se estima que tuvo conocimiento a la cábala, lo que después más tarde llamarían la cábala cristiana, al sufismo y demás, que recordemos que fue el artífice de la regla de los templarios. Y si cogemos lo que decían los templarios, vemos como hay muchas similitudes de ese contacto con estos movimientos esotéricos. ¿Qué es lo que pasó? Que San Bernardo de Claraval, todas sus tesis, todas sus teorías, caen frente a la escolástica, que es la de Santo Tomás de Aquino, y recordemos que todavía hoy la Iglesia, la filosofía que impera es la de Santo Tomás de Aquino, el filosofismo, el racionalismo. Incluso de San Bernardo, las teorías de San Bernardo de Claraval, tenemos otro místico, como puede ser Joaquín de Fiore, que divide la edad del mundo en 3 etapas. La primera etapa era la etapa del Antiguo Testamento, donde supuestamente vivíamos como esclavos. Después sería la del Nuevo Testamento, en la que aparece el Mesías, Cristo, en el que seríamos no adultos sino jóvenes, todavía dependeríamos de la institución eclesial para ser tutelados, y llegaría una tercera etapa en que ya no necesitaríamos ningún acceso directo, sino nosotros realmente nos desarrollaríamos como personas, nos empoderaríamos, digamos, como en términos actuales, y en base a ello accederíamos directamente a la divinidad y a ese conocimiento supremo. Lo que está ocurriendo actualmente, más que nada, lo que está ocurriendo actualmente, bueno, en la obra de nuestra invitada, Ibiza Melián, que está claro que no solamente habla de esa ética, de esa moral, de esa corrupción a través del tiempo, quién la ha marcado, de dónde viene, el por qué más en la parte norte, en la parte sur que en la parte norte, en ese empoderamiento, en ese cierre, en esa cápsula donde entran los políticos a diferencia de la parte sur. Está muy bien explicado, porque así nadie se lleva ningún disgusto, doctora, con tus apreciaciones, ¿no? Y con tu investigación. Bueno, en el índice, por ejemplo, podemos ver que es que hablas absolutamente de todo, desde Egipto pasas por el mito de Osiris, nos vamos al pensamiento helénico, al judaísmo con la Torá y la Cábala, hablas de teología cristiana, de la red pública cristiana, del Islam y el misticismo sufí. Son 703 páginas cargadas. De verdad, qué trabajo más extenso, precioso, bonito. Por eso te digo que no solamente con 2 veces, y con 3 y con 4, puedes empezar el libro por donde lo quieras empezar, porque te encanta, porque cada capítulo está lleno de una sabiduría, de un conocimiento que, bueno, ojalá lo tuviéramos todos. Y escuchándote, no me extraña que te hayan dado el cum laude como doctora en esta... No, cum laude, yo no soy de cum laude. Claro, madre mía, pero es que es tremendo, o sea, te lo sabes todo. No, yo creo que como cualquiera, cuando uno escribe, como decía Umbral, yo vine a hablar de mi libro, cuando uno le apasiona algo realmente, yo creo que eso no hace falta nada sino que te sale. Yo creo que ha sido una pasión, y además que creo sinceramente, y que si no estudiamos muchas veces, y lo explicaban los Rosacruces, lo explicaba San Bernardo de Claraval, por eso yo creo que es, como decía Santayana, si no conocemos nuestro pasado, tiendes a repetirlo. Correcto. Exacto. Entonces, si no volvemos hacia atrás, San Bernardo de Claraval decía, cuidado, que si caemos en el racionalismo excesivo y nos olvidamos de la otra parte, vamos a tener problemas. Eso lo decía San Bernardo de Claraval, estamos hablando de la Edad Media, en el 1200, en el 1100. Sí, señora. Bueno, tú indicas que es el propio individuo el que ha de buscar en su interior la esencia de su eticidad, ¿no? La que sería la estrella flamígera para los masones, la rosa roja de los rosacruces, que bien has abordado, la piedra filosofal para los alquimistas. Bueno, dado que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, esto le confiere una dignidad divina y lo hace plenamente libre. Y en este sentido, Kant, que antes comentabas, afirmaría algo así como que dentro de nosotros hay algo que nunca dejamos de admirar. 3 puntos suspensivos, ¿no? Bueno, pues esa capacidad de realizar con nuestra naturaleza sensible tamaños sacrificios, por ejemplo, en aras de la moralidad, ¿no? Bueno, de verdad, yo solamente tengo palabras para decirte que Ibiza Melián, autora de esta magnífica obra La corrupción inarmónica, que solo podremos encontrar en Amazon,
que sepan nuestros oyentes, que la pidan, que la tengan en casa, porque es un manual de referencia para tenerla muy cerca e ir no solamente empapándose de ese conocimiento, sino de la sabiduría que vamos a obtener una vez que la hayamos leído y entendido, porque no solo queda ahí, sino hay que entender las cosas, ¿no? Es por aquello de que Dios escribe en renglones recto, en renglones torcidos o algo similares, ¿no? Pues yo creo que de todas formas lo que nos lleva a darnos cuenta es que a veces nos enfocamos en las diferencias y hay grandes similitudes. Y la historia se ha construido de unas cosas sobre otras. Entonces, si al final la esencia termina siendo la misma, la digamos con unas palabras, porque uno hemos nacido en una cultura y otros en otra, al final la esencia sigue siendo la misma y eso es lo que tenemos que hacer. Y además, algo que dicen todas estas corrientes místicas es que la unión va hacia el bien y la desunión va hacia el mal. Sí, entonces, cuando intentamos dividir la sociedad entre esto y los otros, estamos, digamos que reforzando ese mal y no yendo hacia esa unidad que hablaba otro místico cristiano, otro gran místico cristiano como fue el maestro Eckhart, que también nombro en el libro. Y para que la gente ya termine de decir, dice, bueno, ¿y cómo esto al final terminó calando en la política? Pues todo este conocimiento, como decimos, esas sociedades esotéricas, ese conocimiento terminó llegando a la masonería, al rosacrucismo, el liminismo de Rosacruz, que habían 3 manifiestos. Ellos lo que querían era cambiar la política europea y después a la masonería, y recordemos que las élites políticas de la época bebieron de la masonería. La masonería terminó siendo una escuela de formación. Vas a tener que enviar, Ibiza, vas a tener que enviar este libro a todos los políticos que hay en España. Yo no sé, yo creo que tendrías que ponerte en contacto con alguna editorial que les diga, mire, es que tienen ustedes que leer esta obra, por favor, porque si algo nos sobra en España son políticos, ¿eh? Y no quiero entrar en más detalle. En cualquier caso, 1000 gracias. Ibiza Melián, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, escritora y autora de La corrupción inarmónica. Felicidades, Ibiza, felicidades. Gracias a ustedes y muchísimas gracias por dejarme hablar de mi pasión. Se nota que es tu pasión, se nota. Bueno, quiero agradecer también no solamente a la doctora Ibiza Melián, sino, si me lo permites, Ibiza, yo creo que tendríamos que hacer una mención especial en el día de hoy a Carlos, a tu esposo. ¿Bien? Se la tenemos que hacer porque el pobre no ha aguantado todo esto. Claro, porque yo entiendo que estar al lado de Ibiza Melián, la escritora de esta obra, no es poca cosa, ¿eh? Dice, ya me la sé de memoria. Ya me lo imagino. Bueno, pues a Carlos, un abrazo fuerte y a la gente que ha estado contigo desde el principio y hasta el final. Gracias y a ti un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, Ibiza, que vaya bien. Buenas noches. Igualmente. Ibiza Melián, La corrupción inarmónica. Este libro se lo tendría yo que regalar a algún que otro político de los que conocemos.